Guiones y banderines, rindan honores a nuestros muertos. Buenos días, soy Juan Salafranca, coronel de Infantería retirado y colaborador del Instituto de Historia y Cultura Militar. Voy a dirigirme a ustedes para hablar de las banderas, guiones y banderines de la Legión. Mis credenciales para eso son 20 años de servicio en la Legión y nada más. Vamos primero a ver qué diferencia hay dentro de la Legión entre las banderas, los guiones y los banderines. La bandera es lo que representa a la patria y que se le concede a determinados cuerpos, o sea que hay que ganarla. El guión es lo que identifica a un batallón, bandera se llama en la Legión, y por extensión se dio también a los tercios, que agrupan banderas. Tercios son unidades tipo regimiento, por lo tanto tienen bandera y guión. Y los banderines señalan a las compañías. Esto que hoy puede parecer que solo sirve para las ceremonias, lo cierto es que en la época en que se creó la Legión, el identificar dónde estaba el jefe de cada unidad era vital. Las comunicaciones no eran tan ágiles como ahora y el localizar al jefe de una unidad era primordial. Vamos a empezar por hablar de la bandera de la Legión. Y la bandera de la Legión, el teniente coronel Millán Astray, en su credo legionario, que sigue informando la conducta y la entrega de todos los legionarios, ya dice que la bandera de la Legión será la más gloriosa porque la teñirá la sangre de sus legionarios. Efectivamente, la sangre de los legionarios ha teñido abundantemente el tinte de su sangre. Este espíritu se conserva en este tiempo verbal porque el teñirá es futuro, era futuro, pero también es exigencia de que la bandera de la Legión siga tiñéndose con la sangre de sus legionarios en caso necesario. Como he dicho al principio, la bandera había que ganarla, por lo tanto, cuando se crea la Legión, no tiene una bandera y los primeros legionarios juran sobre la bandera del regimiento Serrallo, que estaba en Ceuta, que es donde se crea la Legión. Ahí vemos al teniente coronel Millán, al comandante Franco, al abanderado, que era el barón de Misena, y a un legionario en el momento de la fuga. Ello nos permite ver además la uniformidad de la que podríamos hablar en otro momento. Pero hoy vamos a hablar de la bandera. Como digo, un mes y 10 días después de apuntarse el primer legionario, el 31 de octubre de 1920, es cuando se produce esta ceremonia. Esto da un índice del grado de instrucción que se había alcanzado en ese corto tiempo, porque además al día siguiente saldría una unidad, la primera bandera, a otro destacamento. Perfecto. Esta es la bandera. La bandera representó en su día una novedad. Tanto las banderas regulares como la de la Legión, las banderas eran reglamentarias más largas que anchas. Y, sin embargo, tanto la bandera de regulares como esta bandera del tercio medían 1 por 1 más los flecos. El escudo, por el anverso, tenía el escudo de la época y la cifra de Alfonso XIII, el monarca reinante, y en los ángulos opuestos el emblema de la Legión con la medalla militar que ya tenía. Ahí se ve
la corbata de la medalla militar colectiva que ya había ganado, antes de tenerla ya había ganado el tercio. Por lo tanto, ya se habían ganado la bandera. De todas maneras, la entrega de esta bandera se retrasa considerablemente, porque está prevista para junio de 1923, pero en ese momento la situación en la zona oriental del protectorado es angustiosa y el teniente coronel Valenzuela, que mandaba en aquel momento el tercio, decide que su puesto está junto a sus legionarios en combate. Se suspende la ceremonia y ya no se puede realizar hasta el 1 de octubre de 1927. Que ahí vemos al entonces coronel del tercio, el coronel Sanz de Larín, recibiéndola de manos de Su Majestad la Reina Victoria Eugenia. No dije que el teniente coronel Valenzuela, jefe del tercio, que había ido a estar con sus legionarios, pierde la vida en esa acción. Pero es que además, para entonces ya la bandera estaba suficientemente teñida, porque son 2000 los muertos que ha sufrido el tercio hasta entonces y 6096 los heridos, que hace un total de 8096 hombres que han teñido con su sangre la bandera de la Legión. Aquí tenemos el guión de la primera bandera. Por los guiones, cada jefe de bandera, como hacían los capitanes, el nombre de bandera ya de por sí viene de los viejos tercios de Italia, Flandes y las guerras europeas, que cada capitán elegía su enseña, su bandera, con la única salvedad de que tuviera la Cruz de Borgoña. Era lo que unificaba las banderas, pero luego cada uno tenía la suya, y si el capitán era un noble y tenía las armas, el blasón de su casa, pues sus armas adornaban la bandera de su compañía. Además del teniente coronel Valenzuela, pierden la vida antes de recibir la bandera nada menos que 2000 legionarios, jefes, oficiales y tropa. Y 6.096 resultan heridos en esas campañas, lo que hace un total de 8.096 hombres que han teñido con su sangre la bandera de la Legión. Efectivamente, la bandera de la Legión será la más gloriosa porque la teñirá la sangre de sus legionarios. Y vamos a empezar a hablar de las banderas en el sentido de unidad tipo batallón. Cada jefe de bandera, primero la denominación de bandera ya viene de los viejos tercios, donde cada capitán en su compañía tenía su bandera, una bandera que él elegía libremente, con la única obligación de que figurara en ella la Cruz de Borgoña. Millán se inspira en los viejos tercios y exactamente igual, y para empezar llama bandera a lo que se agrupa bajo una de ellas. Y cada jefe de bandera, que en aquella época eran comandantes, elige libremente su bandera. Los viejos tercios, si el capitán de la compañía tenía un blasón, tenía unas armas familiares, pues estas figuraban en su bandera. En esta ocasión, cada uno la elige. Y aquí tenemos ya el guión de la primera bandera, de la bandera que fundó el comandante Franco. Dos cosas a señalar. Primero, Franco elige los jabalíes de Borgoña. Es un símbolo castellano de una rama de los Borgoña, que es la Casa de Trastámara. Y otra cosa a señalar es que verán que de la moarra
La moarra, les habrán explicado que la moarra es la parte superior de la bandera. De la moarra cuelga una corbata donde se lee Casabona. En los primeros tiempos de la Legión, en las acciones muy distinguidas, se recompensaban, a falta de condecoraciones que pudieran venir posteriormente, con una corbata de la acción. Ahí vemos la corbata de Casabona en la bandera. Esta bandera se crea el 7 de octubre de 1920, reúne una laureada y 2 medallas militares, y las corbatas, estas que hemos dicho, de Sed, Uladao, Tarsuda 1, Tarsuda 2, Nador, Casabona, y tengo que decir, de algo hay que presumir, que esta bandera la he mandado durante 5 años. El guión es más pequeño que la bandera de la que hemos hablado, tiene 100 por 90 centímetros, con una bordura de 10 centímetros y los flecos son de 5 centímetros. Eso para todos los guiones. Aquí vemos al fundador de la primera bandera con el fundador del tercio, el teniente coronel Millán, y el comandante Franco. El comandante Franco, luego, cuando llega a ser jefe del Estado y tiene un guión, elige como un guión personal el mismo de la primera bandera, con algunas diferencias. Tiene dragones en vez de jabalíes y añade las columnas de Hércules. Pero, y además es un guión farpado. Farpados son, las farpas son esas curvas que tiene en el extremo. La segunda bandera, siguiendo con el orden, se crea el 22 de octubre de 1920. Su primer jefe es el comandante Fernando Cirujeda Galloso, y sus armas son las de Carlos I. Esta bandera, a lo largo de su historia, ha ganado 2 medallas militares colectivas, más las corbatas de Sed, Uladao, Tarsuda 2, Nador y Casabona. Porque estas corbatas, que coinciden en las 2 banderas, se deben a que estas 2 banderas, en el momento después de la caída de la Comandancia General de Melilla, estaban en la zona de Ceuta, Tetuán, operando, y después de una durísima marcha de 100 kilómetros y a toda máquina del barco que les transporta, llegan a Melilla para participar, primero para asegurar la población y luego participar en las acciones de reconquista del territorio perdido, algunas de las cuales son estas de cuyas corbatas he hablado. Aquí vemos los guiones de las 2 banderas, de la primera y de la segunda. Se ve más claramente el de la primera porque está algo más desplegado. Ya se ve colgar las corbatas, esto es en Rasmedua, y se ve a un personaje que es el padre Revilla. Padre Revilla había sido oficial del ejército, de hecho era piloto, y abandona la carrera de las armas para emprender una carrera religiosa en la orden franciscana. Y cuando empiezan los problemas en Marruecos, solicita ir de capellán y acompaña a los legionarios prácticamente en todas sus acciones. El 23 de octubre de 1920, o sea, seguimos todavía muy próximos al alistamiento del primer legionario, se crea la tercera bandera. Esta es la única que no tiene unas armas heráldicas. La primera hemos dicho Trastámara, la segunda Carlos I, y la tercera, sin embargo, elige un tigre, un animal poco frecuente en la heráldica, pero elige un tigre para su guión. Esta bandera, además,
en una de las primeras acciones, en la acción de Bujarrat, se ganan el sobrenombre de los Tigres de Bujarrat por su bravura en aquel combate. Esta bandera alcanza 2 medallas militares colectivas, las corbatas de Bujarrat, como he dicho, Drab Hachin, y una nueva de Bujarrat. Se distingue esta bandera en una acción previa al desembarco, simultánea al desembarco de Alhucemas, en la que tienen que socorrer a una posición llamada Darakova, y su jefe de bandera, el comandante García Escámez, gana la laureada en esa acción. Pasamos ya a la cuarta bandera. La cuarta bandera lleva el Cristo de Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Por ello, y porque por el reverso de este guión está la Virgen de África, es la bandera, se ha llamado la bandera del Cristo y la Virgen. Esta bandera se crea casi un año después, el 1 de octubre de 1921, y su primer comandante es don Emilio Villegas Bueno. Gana una laureada colectiva, 3 medallas militares colectivas y la corbata de Montemagán. Verán que a partir de esta bandera las corbatas van siendo menos frecuentes, porque al crearse la medalla militar y al entregársele a los guiones que le han merecido la laureada o la medalla militar, ya se dejan de ponerse a tinta. Modernamente se cuelgan de las operaciones donde ha participado cada unidad. Aquí vemos la bandera con la corbata de Montemagán, claramente legible. Quinta bandera, pues la quinta bandera tiene como armas las del emperador también Carlos I, y se crea el 1 de noviembre, un mes después de la cuarta de 1921. Es su primer jefe, es comandante Juan José de Liniers y Mugiro, y consigue 2 medallas militares y la corbata de Tazaruto. A partir de esta, ya las demás que se crean posteriormente dejarán de ostentar corbatas que no sean de las condecoraciones. Aquí tenemos el momento en que el general Millán Astray se hace cargo de un guión para la quinta bandera que donan los grandes de España. La sexta bandera tiene las armas de la Casa de Alba. Ahí ven las corbatas de las 2 laureadas colectivas que tiene esta bandera, y además tiene 2 medallas militares. Se crea el 1 de agosto de 1922 y su primer jefe es el comandante don Enrique Lucas Mercader. Esta bandera se cubre de gloria en el desembarco de Alhucemas al mando del comandante Rada, y ahí tienen a los oficiales que se distinguieron en la ocupación de Morro Nuevo, que es uno de los puntos de la zona de Alhucemas. La siguiente unidad que se crea, junto con la séptima bandera, antes que la séptima bandera, es el Escuadrón de Lanceros. El tercio era una unidad de infantería, pero quien la mandaba entonces, el ya teniente coronel Franco, ansiaba tener una unidad de caballería entre sus fuerzas porque siempre se operaban juntas la infantería y la caballería, y consideraba que quienes operaban juntos era mejor que se instruyeran juntos también. Entonces, el 16 de febrero de 1925 se crea el Escuadrón de Lanceros, cuyo primer jefe es
capitán, un escuadrón es unidad equivalente a compañía, es el capitán don Pedro Sánchez Tirado Vázquez. Aquí tenemos el guión de los Reyes Católicos en la toma de Granada, que es el guión que elige el capitán Sánchez Tirado para su escuadrón. Aquí vemos al escuadrón en formación, verán en primer término la escuadra de batidores sobre caballos castaños, a continuación la banda de trompetas, que no cornetas, sobre caballos tordos, y luego el capitán del escuadrón con su guión y los tenientes de las secciones delante, cada uno de la suya. Como he dicho antes, poco después, en una reorganización de la Legión, se crea la séptima bandera. Y la séptima bandera adopta como guión, en homenaje al jefe del tercio muerto en 1923, las armas de Valenzuela. Su primer comandante, don Gregorio Verdú Verdú, se crea el 1 de mayo de 1925 y gana posteriormente 2 medallas militares colectivas. La octava bandera, última de las que participan en las campañas de Marruecos, se crea el 1 de enero de 1926, es decir, después ya del desembarco de Alhucemas, participa en las últimas operaciones y su primer jefe es don Luis Carvajal Aguilar. Aquí tenemos para no pararme en cada bandera demasiado tiempo, una diapositiva, pues aquí tenemos los guiones de todas las banderas que ha habido en la Legión en los momentos en que más ha tenido, que fue durante la guerra de 1936, que llegó a haber 18 banderas cuyos guiones están aquí, y pasaré muy deprisa, muy por encima, porque la mayor parte, ahora diré cuáles, se disuelven. Antes de nada quiero decir que la República en 1932 disuelve la séptima y la octava bandera, las dos últimas creadas, y el escuadrón de lanceros, con lo cual quedan las banderas desde la primera hasta la sexta, nada más. 3 en la primera legión del tercio en Melilla y 3 en la segunda en Ceuta. Como digo, la octava bandera se crea, bueno, ya hemos hablado de la octava bandera, se vuelven a crear a poco de empezar la guerra la séptima y la octava, disueltas por la República, no así el escuadrón de lanceros, que sigue disuelto, y empiezan, a medida de las necesidades de las operaciones, a crear nuevas banderas, porque no había problema de voluntarios para formar en ellas. La novena, que es la bandera comandante Franco, ahí nos ven sobre fondo negro, en el tercer lugar por la izquierda de la segunda fila, sin contar la de arriba. La décima es el recuerdo de Millán Astray, con el ojo que perdió en combate y el brazo que también perdió en combate. Esta sigue existiendo, estuvo en el cuarto tercio sahariano y ahora está en el cuarto tercio en Ronda. La novena, al disolverse el cuarto tercio sahariano después del abandono del Sáhara, desapareció. La décima se vuelve a crear cuando se vuelve a crear el cuarto tercio en Ronda. La 11, que también se crea durante la guerra, la 11ª, por decirlo correctamente, tiene las armas del comandante Tiede, que es el primer legionario que llegó a este empleo de comandante. Hasta entonces solo podrían llegar hasta capitán. En vista de esto, y como la Academia de Formación de Mandos Legionarios, que se
crea en 1981, tiene como misión formar a los oficiales de la escala legionaria, como era el comandante Tiede, adopta como guión este del comandante Tiede, que son las armas de la legión con las barras que por antigüedad correspondían al comandante Tiede. La 12 fue la cabo Suceso Terreros y tuvo una existencia efímera cuando se crea, al mismo tiempo que la academia y que se vuelve a crear el cuarto tercio en Ronda, se crea una unidad de operaciones especiales de la legión que, a pesar de ser compañía, tenía guión de bandera y era este de la bandera. La 13 es una bandera que se crea, se desaparece después de la guerra y se vuelve a crear cuando empiezan los problemas en el Sáhara en 1957. Es independiente, no está encuadrada en ningún tercio y es diezmada en la acción de Chera y vuelve a crearse cuando se crea el cuarto tercio en Ronda como bandera de servicios, desapareciendo cuando la 10ª bandera, la que hemos hablado, de Millán Astray, se convierte en operativa. La 14 tiene las armas de Badajoz, donde se distinguió la legión en la toma de esa ciudad y consigue ganar una laureada, a pesar de haberse creado más tarde. La 15 también le da tiempo de ganar una laureada en las peñas de Aulo, a pesar de que sufre bastantes vicisitudes hasta ser una bandera de la legión. Y ya quedan las 16 Capitán Arredondo. El Capitán Arredondo es un laureado de la legión, le llaman bilaureado, aunque no lo es, era 2 veces caballero de la Orden de San Fernando, pero la primera cruz que consigue es de primera clase, que en honor a la laureada. La 17 Yagüe, que fue quien mandó la legión durante toda la guerra en diferentes empleos, y la 18 la Virgen de África, en honor a las unidades que de allí procedían. Todas las banderas a partir de la 12, de la 12ª, desaparecen al acabar la guerra y se crean 3 tercios. Hasta entonces lo que agrupaba las banderas se llamaban legiones y el conjunto tercio, y en 1937 Yagüe cambia la denominación por la que siempre había pretendido Millán Astray, que era que el conjunto se llamara la legión y las partes tercios. Entonces, al finalizar la guerra, se crean 3 tercios que poco después reciben los nombres de maestres de campo de los tercios de Flandes. El primero, el Gran Capitán, de Flandes y de Italia, pues el Gran Capitán. El Gran Capitán, el segundo, el Duque de Alba, y el tercero, Don Juan de Austria. Estos tercios reciben nombre cuando las unidades vuelven a tener nombre, todas las unidades independientes. No así las banderas se las denomina por las armas de su guión, pero coloquialmente, oficialmente no tienen nombre. Además de las 18 banderas que he citado, durante la guerra se crea una bandera legionaria de carros de combate que al final acaba siendo la agrupación legionaria de carros de combate y cuyo guión es este, con la corbata de la medalla militar colectiva que gana esta agrupación. Volvemos a esta diapositiva y ahí vemos en la primera línea los guiones de los 4 tercios. Dije que al acabar la guerra se habían quedado 3, pero en 1950 en Villasanjurjo, antigua, ahora Lucemas, se crea el 4 tercio a base de banderas y se quedan todos los tercios con 3 banderas.
El primero tiene, como he dicho, las armas del Gran Capitán y su color es el rojo. El segundo tiene las armas del Duque de Alba y su color es el amarillo. El tercero es las armas de Don Juan de Austria y tiene esa bandera partida en blanco y negro. Y el cuarto tiene las armas de Alejandro Farnesio, otro maestre de campo de los viejos tercios, cuyas armas ostentan el guión del cuarto tercio con una banda azul. Y a los lados de este dibujo tienen las banderines de las distintas compañías de los tercios que existían cuando se hizo este dibujo. Les llamo la atención sobre que hay un orden de colores que verán verde, rojo, blanco y amarillo, y sin embargo hay alguna que se salta, como el cuarto que tienen en la columna de la izquierda, que ostenta una calavera, y de la misma columna el décimo, que tiene una manopla, un guantelete con una daga. Esas son excepciones que por privilegio se les conceden a esas compañías. Muchos años después, aquí tenemos para que vean ustedes cómo es la jerarquía. Ahí tienen el guión de la segunda bandera con las 5 compañías que lo componían a su disolución en el 2004, me parece que fue. El guión, como he dicho, con las armas de Carlos I sobre fondo rojo. Uno de los banderines especiales, el de la sexta compañía, que tiene la Cruz de Borgoña con una calavera y 2 tibias y una serie de animales esotéricos, murciélagos, lagartos. La siguiente ya tiene los colores normales. Los bastos de la Cruz de San Andrés son los del fondo del guión de la bandera y del tercio, como es la bandera, el guión de la bandera rojo y el tercio, hemos dicho que su color era rojo. En el caso de la segunda bandera, los 2 bastos son rojos. Y finalmente, y para no alargarme en el tiempo, les he hablado de algún guión, algún banderín especial. Hay compañías las compañías no tienen guión, tienen banderín, como hemos dicho, y sin embargo se hacen merecedoras a la medalla militar o a la Cruz Laureada de San Fernando. Si una compañía tiene la Cruz Laureada de San Fernando, sustituye su banderín por este guión, que es reglamentario, está tomado del reglamento de la orden. Ahí se pone la unidad, la acción y la fecha. En el segundo tercio, en este momento, hay una compañía que todos los actos forma con el guión de la laureada, porque la ganó. Modernamente la Legión se agrupa en la brigada Rey Alfonso XIII, segunda de la Legión, y a ella pertenecen el tercer y cuarto tercio. Pero el general de la brigada tiene atribuciones sobre las banderas, sobre los tercios, incluso sobre los de Ceuta y Melilla, en lo que se refiere a tradiciones, costumbres, uniformidad y usos de la Legión, exclusivamente en este sentido. Y también sobre la bandera de operaciones especiales, recientemente recreada,
porque la bandera de operaciones especiales, de la que no hemos hablado, era la 19 bandera, y tomó las armas del caballero legionario Maderal Orleaga, último laureado de la Legión en el combate de Chera, perteneciendo a la 13 bandera. En un momento dado se agrupan todos los grupos de operaciones especiales y la bandera de operaciones especiales que estaba en Ronda se traslada a Alicante y se convierte en un grupo de operaciones especiales, conservando su nombre de Maderal Orleaga, o mejor dicho, Caballero Legionario Maderal Orleaga, que es el nombre completo. Recientemente, el GM, que fue el último teniente coronel de la bandera de operaciones especiales y el primero del grupo, decidió restituir a la 19 grupo de operaciones especiales entonces su carácter legionario, y se integró otra vez en la Legión a los mismos efectos que he dicho, el primer y segundo tercio, exclusivamente de tradiciones y costumbres. Se integra también en la Legión. Sus hombres portan el uniforme legionario y su nombre vuelve a ser bandera de operaciones especiales, Caballero Legionario Maderal Orleaga, 19 de la Legión. He dicho que, bueno, otro banderín especial, este sí banderín, es el de la compañía de carros, que se crea en el en el tercer tercio, en Ayun, en el Sáhara, con carros AMX-30 comprados en Francia, y cuyo único capitán a lo largo de su corta historia fue el capitán Rodríguez del Cerro, al que vemos aquí en un desfile en Ayun con el guión de la compañía de carros Bacali, que era un carro de la Legión superpuesto sobre fondo negro. Y en los tiempos ya más recientes, en 1995, se crea la brigada de la Legión, como he dicho, Rey Alfonso XIII. Y además, este es su guión oficialmente, Brigada Rey Alfonso XIII, y arriba verán el lema, la contraseña de la Legión: legionarios a luchar, legionarios a morir. Y aquí, para acabar, tenemos la entrega de este guión al actual general jefe de la Brigada de la Legión, y por tanto general jefe de la Legión, el general Marcos Yago Navarro. Se lo entrega el que era jefe accidental de la brigada, por cese del anterior, el hoy general Armada, entonces coronel del cuarto tercio. Y esto es lo que ha dado de sí este tema. Se podría hablar muchísimo más, podríamos detallar cuestiones relativas a cada una de las banderas, pero yo creo que con esto tienen una idea bastante exacta de lo que son los guiones, banderas y banderines de la Legión, y cómo el respeto a la bandera está dentro de las creencias, dentro del credo que nos legó Millán Castelo.